En cada rincón del planeta, desde el pueblo más solitario hasta la ciudad más poblada, hay un universo de historias y leyendas espeluznantes. Historias que serán contadas por La Voz del Terror. La Voz del Terror, con Guillermo Lockhart. Deezer Originals. Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Guillermo Lockhart de Voces Anónimas. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Como todos saben, los creepypastas son los relatos de terror que están de moda. Como dice mi amigo Dross Rotzank, los mismos son realmente muy perturbadores. Por eso hoy les vamos a dedicar un capítulo aparte. Un video en el que vamos a compartir algunos de los creepypastas más siniestros, esos que son capaces de erizarle la piel hasta el más valiente de los valientes. En esta oportunidad sentirán el terror bajo el agua, viajarán en el tiempo a un programa de televisión verdaderamente macabro, todo esto y mucho más. Y lo más importante, la cereza del pastel o la frutilla en la torta, es la sorpresa de que nuestro gran amigo, el mejor narrador de historias del mundo, Dross Rotzank, se encargará de narrar estos creepypastas. Ahora sí, como siempre les digo, si estás listo, apaga las luces de tu habitación, corre las cortinas, sube el volumen, llévate algo rico de comer. Si no fuiste al baño, ve ahora mismo. Estoy seguro que una vez que veas estos creepypastas, no vas a querer ni asomar la cabeza al pasillo que conecta con el cuarto de baño. Recuerda que la noche es larga y no es bueno pasar encerrado en tu cuarto, muriéndote de ganas de orinar. Ten presente que una vez que finalice este video, puede que te cueste mucho trabajo conciliar el sueño, apagar la luz y tal vez termines corriendo y saltando a la cama grande del cuarto de tus padres. Las advertencias ya están hechas. Así que solo me queda desearles lo mejor, que se diviertan, que disfruten y que por sobre todas las cosas se asusten. Abróchense los cinturones porque está a punto de comenzar nuestro nuevo video, los creepypastas más perturbadores narrados por Dross. El típico caso de un soldado al que le nace un hijo cuando está de servicio en la guerra. Y este hombre recibe fotos de su hijo, se los manda a su querida esposa. Lo ve y no hace sino añorar estar con él, jugar con él. Así que finalmente llega ese preciado día en que le dan la baja y el papá viaja en avión pensando en su hijo. Y camino a casa, él compra una pelota, el primer regalo que le va a dar al chico. Finalmente llegan a la casa muy bonita, tiene un bosque detrás, no hay rejas. No hacen falta, por lo menos eso piensa. El papá abraza a su hijo, mima a su hijo, el matrimonio está mejor que nunca. Y afortunadamente esto es uno de esos matrimonios en los que él, por ser soldados, no tiene problemas con ella, con la esposa. Y empieza a jugar con el hijo, y el juego favorito entre el infante, que apenas puede sostenerse en sus dos piernitas, y el padre, es pasarse la pelota. El niño llega, se la tira y el papá la chuta, pero suavecito, con el zapato. Y el niño aprende la conducta y chuta la pelota de vuelta despacito al papá. Y el papá lo hace otra vez. Y así están, en ese juego tonto, pero amoroso. Incluso a veces horas y horas y horas, todos los días, padre e hijo.
el juego favorito de ambos. Pero sucede que en un día muy caluroso, era pleno verano, el papá deja al hijo con la pelota y se va trotando hasta la casa para beber un jugo que su mujer trae en una bandeja, y se quedan conversando. Sopla la brisa, los árboles se mueven y se sacuden, y la pelota se va por el camino y se pierde entre los árboles. Cuando el papá se viene a dar cuenta, no ve ni a la pelota, y lo que es más importante, no ve tampoco al hijo. Corre a buscarlo y estalla el terror porque no lo encuentra. Y sigue buscando, y sigue buscando, y ya la mujer se pone a llorar, y llama a la policía, y vienen los amigos. Pero lo único que logran recuperar es la pelota. El niño desaparece y eventualmente, como sucede después de un tiempo, se le da por muerto. Pasa el tiempo, quizá los años, el matrimonio sigue junto, pero ya se han mudado de esa casa. Él no tiene trabajo. La mujer tiene 2 empleos. Tienen problemas. Pero él ya no es el mismo de antes. Porque él, menos que ella, superó la muerte de su hijo. Y no podía lidiar con el hecho de que tuvieron que enterrar un pequeño ataúd con piedras adentro. Llora a solas, no quiere que la mujer lo vea. Y de todas maneras, casi no lo ve porque ella está siempre afuera, mientras él colecciona cartas de rechazo a cada empleo por el que intenta aplicar. Era una tarde de verano. Él estaba en una camiseta, estaba sudando. No quería encender ni siquiera el ventilador para ahorrar luz. Y está en el escritorio y está viendo las cartas de rechazo. Cuando de pronto siente un golpecito sobre la alfombra. Se gira en la silla y ve la pelota de su hijo. El recuerdo más preciado del padre. Esa pelota que él tenía en uno de los estantes, al lado de los libros y otras cosas. El padre se queda así. Quizá el viento había tumbado la pelota. Era una estupidez que no tenía razón de ser y que no tenía que haber pasado porque alimentaba recuerdos. Pero cuando él la va a agarrar y la deja en el mismo estante y se vuelve a sentar, vuelve a escuchar el golpecito sobre la alfombra. Y la pelota esta vez toca la horma de sus zapatos. El ex soldado se levanta, despeinado, con barba de 2 días, y se queda viendo la pelota, frío. Y el recuerdo más amoroso, más paternal, le llega porque él chuta la pelota suavecito. La pelota llega hasta la puerta y se regresa a sus zapatos. Y él lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer otra vez y la pelota siempre regresa. Como sucedía cuando su hijo estaba vivo. Y él, ya lejos de estar asustado, lo que hace es disfrutar entre lágrimas ese íntimo juego paranormal. Cuando siente que ya ha tenido suficiente, agarra la pelota, se la lleva al pecho, la deja donde estaba y se va a acostar, se va a dormir, con mucho en qué pensar, pero a la vez extrañamente, paradójicamente, nada más en qué pensar.
salvo que quizá esto sea una señal de que mañana las cosas van a estar mejor. Él se levanta y va con mucho miedo hacia el buzón. ¿Por qué va con miedo? Porque sabe que ahí están las cartas de rechazo a cada empleo que él intenta aplicar. Las recoge una por una y ve que hay un sobre muy extraño porque está abultado. Un sobre que está escrito a mano y que dice léeme. Él abre el sobre, separa el papel y lo que ve adentro es un trozo arrancado de tela de la ropa de un niño que tiene escrito un mensaje en sangre y dice así: gracias por enseñarme a jugar el juego favorito de tu hijo. Quizá haga que todo aquello por lo que está pasando aquí sea un poco más llevadero. Esta historia es un fiel testimonio de que Internet logra atar cabos. Tú lo conoces porque nos pone en contacto con muchas personas en otras partes del mundo, otros porque en su gran tragedia sentimental les pone relativamente cerca a las personas más interesantes. Pero en este caso se suscitó en un foro chan, un foro de imágenes, donde se pusieron a hablar sobre una experiencia que había ocurrido en los años 70. Hasta el día de hoy, esta historia, que por cierto es verídica, no se sabe si es una cuestión de conspiración entre el entramado profundo y mórbido que oculta ese lado oscuro de Estados Unidos o tiene que ver con una cuestión paranormal. Pero aquí va. Alguien abre un tópico hablando de un show de los años 70, principios de los 70. Obviamente quien escribe es una persona adulta, pero en los foros chan va de todo. Se llama Candle Cove, que al español querría decir la vela de la ensenada. La ensenada, como bien sabrás, es ese espacio entre la arena y el mar. La vela de la ensenada. Y hablaba sobre que era un show infantil con piratas. Y da ciertas descripciones. Eran muñecos. No era una animación, eran muñecos, controlados por hilos, casi como marionetas, pero tenía ese aire a bajo presupuesto. Pero habla y él está pidiendo información a ver si alguien tiene imágenes, porque se acordó. Does anybody remember Candle Cove, a kids' TV show? It says it was aired, I think, around 1971, 72. Recibe una réplica, Candle Cove. Yo me acuerdo también de este show. And I remember that there was a show about some pirates. And there was this little girl that imagined that she went out and played with all these pirates. La protagonista era una niña que era una marioneta muy bonita. Entonces ella iba al mar y de repente veía un barco que se llama The Laughingstock, que la traducción quiere decir la fábrica de risas o algo por el estilo. Pero el barco tenía una cara y abría una boca que decía: tienes que ir más profundo, tienes que ir más profundo. Yes, I remember that boat. And I remember the music that they used to play when the show opened. It was kind of like a calypso music. ¿Cuál es la sorpresa de ellos? Que hay una tercera réplica. Somebody else called Mike Painter 55 writes, I remember Candle Cove. Yo también me acuerdo de este show. Yo lo veía cuando era niño.
Y a mí me asustaban los piratas, dijo esta tercera persona, porque tenían imagen oscura, eran extraños, estaban mal hechos, pero había un algo siniestro. Entonces la persona que abrió este tópico dice, sí, es verdad, lo que tú dices me está haciendo acordar. Era un poco oscuro, era un poco siniestro para hacer un show de niños. Me acuerdo que el villano se llamaba el señor Bigotes, que eran un par de bigotes con unos ojos encima, pero eran unos ojos muy rojos, con una pupila blanca en el centro, y se quedaba viendo a la pantalla. Se abre una quinta réplica de una mujer. Yo también vi ese show, pero les corrijo, el villano no era el señor Bigotes, el villano era un pirata muy grande que era un esqueleto y se llamaba el señor Arrancapiel. I remember that really scary character. He was like a skeleton. It was like a marionette, and he came down and he was called Skin Taker. El señor Arrancapiel llevaba una capa que supuestamente estaba hecha con la piel de los niños y no le quería hacer nada bueno a la niña que era la protagonista. Se abre otro mensaje más, se actualiza, se abre otro. Ustedes pueden creer lo que nos dejaban ver cuando éramos niños. I don't even know why they even aired that show at 4 p.m. for kids. Imagínate tú un show así hoy día. Hoy día los demandarían, los matarían, pero bueno, eran los años 70. Era una época que Estados Unidos tenía que haber pasado la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y entonces, como habían perdido esa guerra y tenían además problemas económicos, había una crisis económica ya olvidada, la cultura pop presentaba estos programas, esta consumición visual más oscura, más de acuerdo a los sentimientos de la época, pero incluso era muy asqueroso, una capa hecha con piel de niños. Entonces, están hablando estas 5 o 6 personas y están alimentando el tópico para que no se desaparezca, ¿verdad? Y entonces de repente otro llega y dice, yo me acuerdo que el capitán Arrancapiel era muy malo y tenía una risa horrible. Era una risa que yo me acuerdo que tenía que estirar el brazo para bajar el volumen, la ruedita del volumen de los televisores viejos, porque era bastante histriónico. Se nota que no había control de calidad en el programa. Y también había otro personaje que era un hombre gimiente, que le faltaba una pierna y que en el muñón amputado se le veía sangre seca. No es malo ver una persona amputada, es normal, pero era ese detalle mórbido que hacía tan terrible esto, ¿no? Entonces de repente empezaron a hablar, bueno, no estoy encontrando imágenes del show en Google, ni en Google Images. Because I've been trying to find images of this show on Google and I can't find anything. Does anybody know what channel this show was in? ¿Se acuerdan de por cuál canal lo pasaban? Y entonces otra persona retroalimentó de esas 6 y dijo, miren, ¿saben una cosa? Ese canal desapareció, me parece que desapareció porque no lo he vuelto a ver y no recuerdo mucho. Y habían otras personas más fuera de este círculo de 5 o 6 que querían información del show y que estaban colaborando con ellos, gente joven que decía, bueno, pero va a ver, denos más, Capitán Arrancapiel, no encuentro nada por Google, ¿encontraste algo en Yahoo? No, en Altavista, no, en Hispavista, no, bueno, un misterio. Pasa el tiempo y la persona que había abierto este tópico habla con la mamá, una señora ya muy anciana, de 80 y dele. Y él decide contarle, mamá, una pregunta, y tú tienes que saber porque tienes muy buena memoria, y esto yo lo veía cada vez que podía, un show que se llamaba Candle Cove, la vela en la ensenada. ¿Tú te acuerdas? Entonces la señora anciana
Asiente con la cabeza lentamente y empieza a girar los ojos. ¿Era un show de piratas?, le pregunta. Y el hombre dice, sí, mamá, sí. ¿Eran de muñecos? Sí. Y entonces la mujer sonríe y le dice, esto lo sé porque tú me lo contabas. Tú tenías una imaginación muy grande, ¿oíste, muchacho? Porque tú lo que hacías era poner un canal extraño donde ponían pura estática y te sentabas ahí por minutos y minutos y minutos imaginando tu show de piratas. When you were around 8 or 9, you used to turn on the TV and you would tune into this channel that was just static. And you would watch it for a half an hour. And then you would turn it off. And you would come and tell me everything you had seen. You had an imagination. Esta es una historia muy mórbida que se le conoce muy bien en Estados Unidos y es una de las más difíciles de hablar porque es perturbadora de fondo. Es un niño que vive en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Y él le tiene miedo al agua. Desde niño le tenía un miedo terrible al agua. Su papá le había explicado que era porque de niño casi se ahoga. Y como buen padre, quien no, lo inscribe a clases de natación porque quiere que supere este miedo. Pero las clases de natación, así como los baños en la tina, no son sino el gatillo de una serie de sucesos que son francamente horribles. Por ejemplo, cada vez que él está sumergido debajo del agua, él abre los ojos, como todos lo abrimos debajo del agua alguna vez, sobre todo de jóvenes, jugando. Pero cuando él ve hacia arriba, no tarda en aparecer como si fuera una especie de cuerpo celeste, algo muy extraño, una cara femenina, muy pálida, y los cabellos se abren, y tienen los ojos muy, muy claros y muy fríos, como si fueran dos pedazos de hielo. Y el rostro bajaba y se le acercaba cada vez más, y cada vez más. Y obviamente, este niño se asustaba muchísimo. Era un terror mudo, porque no podía compartir esta historia con los demás. Aparte, el papá también tenía su carácter. Y a veces uno omite contarle cosas a los padres de uno. Pero en su caso era un trauma muy grande. Y cada vez que él se daba baños de bañera, o cada vez que iba a una piscina, o cada vez que estaba en un lugar que involucraba el agua, no tardaban 3 o 4 segundos antes de que esta cara extraña se materializara. Y esto a él lo tenía muy mal. Paralelamente a esto, huelga decir que este es un niño huérfano de madre. Él se crió con el papá. Pero pasan los años y se hace adolescente. Cada vez que él tomaba un baño de tina, él lo sentía. Sabía que ese rostro, que esa presencia bastante morbosa estaba ahí y no iban a pasar muchos segundos antes de que se materializara y lo empezara a ver otra vez. Ya de adolescente, él sospechaba que podía ser la mamá. Una sospecha vaga, porque aparte no habían fotos de ella en la casa. El papá de algún modo no lo permitía y tenía asustado al hijo
quien no podía pedir explicaciones porque sabía que el papá se iba a molestar. Y un día decide confrontar al papá. Yo quiero saber quién era mi mamá. ¿Por qué no me hablas de ella? ¿Y por qué ni siquiera me das el permiso, el derecho de todo hijo de ver una foto? ¿Por qué? ¿No ves que todos los demás tienen a su mamá y tú me vas a negar a mí una foto? Y el papá, por supuesto, se molesta muchísimo. Entonces el muchacho se enfurece y le cuenta al papá lo que sucede cada vez que él se sumerge debajo del agua. Cuando yo me sumerjo en el agua, veo un rostro así y así, con los ojos azules, el rostro muy pálido y muchos otros detalles que se pierden en esta historia. Entonces hay un momento muy íntimo, muy familiar y hasta incluso un poco feo, porque el papá se pone a llorar. Y le dice, ¿sabes qué? Ese es el rostro de tu mamá. Sí, es el rostro de su mamá. Pero el papá le dice, mira hijo, ¿sabes qué? No quiero hablar más, por favor, déjame en paz. Los próximos días la comunicación entre padre e hijo está cortada. Los dos en el fondo saben que él se va a ir restableciendo, que van a volver a estar contentos. Pero él sabe que ya no le puede sacar más al papá. Así que el chico decide tomar al toro por los cuernos. Y se va a una biblioteca pública. Esto es Estados Unidos, tienen bibliotecas donde tú puedes ir y revisar los periódicos de tiempos pasados, ¿verdad? Y este chico va. Y armado solamente con su apellido, el nombre de la madre y nada más, se da la tarea y empieza a buscar. Se encuentra con más de lo que quizá él pudo soportar. ¿Sabes por qué? Porque él consiguió finalmente no solo el obituario, sino la noticia de la muerte de su madre. Y es aquí cuando todo se vuelve horrible. ¿Sabes por qué? Porque resulta que su papá la había matado. Pero no fue un homicidio culposo, no. Fue en defensa. Fue defendiendo a su propio hijo, de hecho. Porque esta señora ya iba presentando problemas de enfermedad mental. Y ella había tratado de ahogar a su propio hijo. Esta historia tiene algo muy particular, y es que ya ha pasado muchas veces que la información está muy sobrevalorada. A este chico no le hizo nada bien saber esto, saber este detalle final que explica mucho de los sucesos que acontecieron cada vez que él se sumergía bajo el agua. Todo sucede cuando la compañera de cuarto de la víctima llega por la mañana, pone la llave, hace el ruido abre la puerta
y ve que en el vidrio que da a la calle de la ventana, está la huella de una mano, en negro. Una huella dejada ahí adrede, perfectamente marcada. Pero el problema no es el qué, sino los detalles de este qué. La mano era enorme. Una huella gigantesca, colosal, una mano monstruosa. Se ve que es de humano, pero es gigantesca. Y el solo hecho de verla comparada con la cafetera que estaba al lado en la fotografía hizo que esta mujercita gritara a todo pulmón y llamara inmediatamente a la policía. Cuando la policía llegó y empezó a averiguar, se dio cuenta de dos cosas. La primera es que esta mano era real, no era de un muñeco. Se dieron cuenta por las huellas dactilares y además pusieron las huellas en la computadora y no arrojó ningún resultado. No pertenecía a nadie que estuviera en el celoso archivo de la policía estadounidense. Eso por un lado. Por el otro, comprendieron que la compañera de la supuesta víctima, de la desaparecida, estaba asustada por un par de razones más que ver una huella gigantesca de una mano supuestamente humana. Ella simplemente decía entre lloros: Melinda tenía razón, Melinda tenía razón. ¿Tenía razón por qué?, le preguntaron. Ella decía que sentía que algo le estaba siguiendo. Había una presencia. Había algo muy extraño. A Melinda le gustaba jugar con lo paranormal, coqueteaba con la ouija. Pero esto es información adicional. Lo cierto es que en algún momento debió gatillar algo que estaba más allá de sus capacidades o más allá de su imaginación, porque decía sentirse mal y sentirse perseguida constantemente por algo. Y la poca información que llegó a compartir con su compañera de cuarto era que pensaba que algo le estaba siguiendo, que había una presencia cerca de ella, y estaba en el parque, y estaba en la calle, incluso en el salón de clases, y ella contemplaba la imposibilidad de esto, cada vez más perturbada, porque si está en el salón es porque se le puede ver, pero no la podía ver, lo que fuera que sea esta presencia extraña. A Melinda le gustaba coquetear con juegos oscuros. Era aficionada de la ouija, del jueguito de la copa. Le gustaban estos temas, incluso para querer presentar una tesis universitaria de ello. Pero se nota que un buen día ella le abrió las puertas a algo que fue mucho más grande de lo que podía manejar. Empezó a sentirse mal físicamente y, lo que era peor, se sentía asediada por algo que no podía ni ver ni comprender y que solo se comunicaba con su presencia. No habían palabras, no habían insinuaciones, era algo. Esa sensación que a veces tenemos de que nos están viendo detrás la acompañaba todo el día. Y un día desapareció. Su cuerpo jamás fue encontrado. La noche de su desaparición fue marcada y eclipsada únicamente por una huella enorme en la ventana. Un oficial de policía, cuyo nombre nunca ha sido revelado, simplemente llegó a decir: este es el caso más tétrico en el que hemos trabajado jamás. ¿Tú creerías que una persona que pueda dejar esa huella es fácil de encontrar? En especial cuando tiene dedos de 40 centímetros.
es algo que tiene categoría de leyenda urbana, pero hay muchas personas que aseguran que en verdad sucedió. Fue un caso policial de los años 70. Y ciertamente es muy creíble. Uno le cree a las personas que dicen que esto en verdad sucedió, porque es perfectamente factible. Esta es una historia que a muchos papás de la audiencia no los va a dejar dormir esta noche, pues es completamente horrorosa. Y quien nos la cuenta dice que ocurrió durante los años 70. Él tenía 9 años. El hoy ya hombre no quiere involucrar al programa de televisión, pues él dice que no tuvo la culpa, y más adelante vamos a saber por qué. Pero por las características es casi seguro que se refiere a un show de televisión que publicó la CBS desde el año 72 hasta el 77, que se llama New Zoo Review. Él era fanático de un programa de televisión infantil. Este programa tenía animales, que eran por supuesto personas con los trajes, y él era fanático. Y él tenía una mejor amiguita y su hermana mayor, y se reunían todos los días a verlo. Era casi una religión para ellos. Se ponían frente al televisor, un televisor enorme, cuadrado, gigantesco, y se sentaban a verlo maravillados. Pasa que un día la hermana del chico, en una de esas revistas para niñas, lee algo sobre el show, en la sección de cartas. Parece ser que la gente encargada del programa había publicado un cuestionario que tú podías recortar con unas líneas, con la tijera seguías, y tenías que mandarle una carta con las preguntas respondidas, y eran preguntas sobre el show. Muy detalladas, eran difíciles las preguntas, recuerda él. Así que los 3 niños, con sus propias hojas de papel, se pusieron a responder el cuestionario. Y gracias a la hermana mayor, lograron responder todas las preguntas. Y pasa que, si tú respondías todo, te podías ganar un viaje a Disney, prometían en el artículo. Y de paso, lo que al niño tiernamente más le gustaba, lo que él más quería, una tarjetita bien simple, con el logotipo del show, que básicamente lo identificaría como miembro del club de fans. Entonces los 3 niños se ponen a responder el cuestionario y gracias a la hermana mayor logran responder las preguntas. Y entonces él mismo recuerda, hoy tantos años después, que la hermana les decía, mire, varían un poco las preguntas, no vayan a hacer que se den cuenta de que estamos haciendo trampa. Bueno, de que ustedes 2 están haciendo trampa, porque yo no. Estas son mis respuestas. Y bueno, ahí se ponía. Cuando finalmente respondieron todos, fueron a torturar a la mamá de los hermanos para que les dieran 3 sobres y estampillas. Los pusieron todos en los sobres con las estampillas y la mamá los acompañó 6 cuadras al buzón para que metieran las cartas. Durante aquella semana y las siguientes, el niño y su mejor amiga llegaban a casa de la escuela todos los días pendientes de ver si habían recibido correo del show. Y era lo único en lo que pensaban, pero pasaron las semanas e incluso los meses. Y tanto el chico como su hermana perdieron interés y hasta incluso un poco de fe en el programa porque no recibían respuestas. La amiguita no. La amiguita seguía siempre fiel, siempre viendo el show. Ella era una fanática total y era muy leal al programa. Pasó el otoño, pasó el invierno y llegó la primavera. Y en el momento en que menos se lo esperaron, llega la mamá, cuando el niño llega de la escuela, y le dice, mira, este sobre para ti. Y era un sobre del programa. Le entra un vacío en el estómago, se emociona, lo abre torpemente y en él hay un panfleto en el sobre. No se habían ganado el viaje a Disney. Pero le decían, felicidades, respondiste muchas preguntas bien, te queremos. Y adentro hizo así en el sobre y se cayó la tarjeta. Una tarjeta muy simple, tal como salía con el logotipo, su nombre y en letras negras enorme, miembro. Para su sorpresa, su amiguita también le había llegado su sobre. Y se reunieron ese mismo día encantados, gritando en un jolgorio gigantesco.
las cosas cambiaron enormemente porque a partir de esa semana, todos los viernes en adelante, recibían cartas del programa. Y cuando la abrían, llevaban panfletos, cuestionarios, datos biográficos de los personajes, de los animales del programa, preguntas educativas de ¿sabías qué? Y era muy divertido. Cada viernes recibían su sobre y ellos, por supuesto, lo esperaban como ninguna otra cosa. Y les encantaba. Hasta que un día, uno de esos viernes, el sobre venía con una notificación especial. Decía lo siguiente: el autobús del programa va a pasar por el pueblo, por la ciudad, por ahí. Y los niños pueden ir ese domingo por la mañana a conocer a los personajes del programa, a tomarse fotos con ellos y a jugar con ellos. Lo citaban el próximo domingo por la mañana, en una ubicación. Los niños se volvieron literalmente locos. Él cuenta que fueron los 7 días más largos de su vida. No hacían otra cosa más que hablar de eso, más que hacer planes, qué fotos nos vamos a tomar, qué preguntas les voy a hacer, qué juegos vamos a jugar. Inclusive la niña, pobrecita, se hizo un cuestionario con tarjetas, por si acaso jugaban, qué sé yo, un juego de trivia, para quedar bien con los personajes. Pasaron los días y para tortura de sus padres, el domingo a primera hora de la mañana los niños se prepararon. Estaban juntos, estaba él con su mejor amiga, pero resulta que la hermanita de él, la hermana mayor, había tenido una pijamada la noche anterior, ¿no? Se había quedado a dormir en casa de una amiga. Y los padres de esa amiga habían quedado en traerla en la mañana, porque ella también quería ir, por supuesto, ¿cómo se va a quedar sin ir? Pero se estaban retrasando y el niño se estaba poniendo nervioso porque ya tenían que haber salido el panfleto, la hora, y la mejor amiga quería estar ahí a tiempo para abrazar a todos los personajes. Entonces, la mamá de su mejor amiguita, bueno, ya nos vamos. Y el niño le suplica a su propia mamá: mamá, yo me quiero ir con la mamá de él. Pero la mamá se pone firme y dice: no, tú vas a esperar a tu hermana y vamos a ir todos juntos en mi propio carro. Y el muchacho casi arma una escena. Pero bueno, la amiguita se fue con su mamá al encuentro. Y los papás de la chica, de la amiga con la que se había quedado a dormir su hermana, se tardaron 2 horas. El niño estaba furioso, como nunca en su vida. Finalmente, su hermana llegó. Salieron 2 horas tarde en el carro y llegaron a la ubicación. Resulta ser que era en el estacionamiento de un mall, de un centro comercial. Se estacionaron, había mucha gente, una pared de gente. Y lo primero que hizo el niño al bajarse del carro fue buscar con la mirada a su amiga. No la veía por ningún lado. Él pensaba que tras la pared de gente, tras la barricada de papás que estaban ahí reunidos, estarían los personajes del show y su amiguita, pero ni siquiera estaba el autobús. La mamá los lleva y resulta ser que había un montón de papás hablando acaloradamente. Pronto se enterarían por qué. Se enteran de que el autobús del programa había estado ahí y que uno de los animales, una persona disfrazada de animal, le había dicho a los papás: bueno, queremos filmar un episodio con los niños, ¿verdad? Y es una experiencia única e irrepetible en la vida, va a ser algo maravilloso. Que se querían llevar a los niños en el autobús, ir al estudio y de vuelta traerlos. Entre los papás estaba la mamá de la mejor amiga de su hijo, del niño, y estaba muy nerviosa. Por supuesto, muchos padres se habían opuesto a la idea. No, ¿qué es eso? Se habían opuesto rotundamente a la idea. Pero hay que entender que eran los años 70. Era otra cosa completamente distinta. Y algunos papás sí se dieron, de unos 4 o 5 chicos sí se dieron para que los niños se montaran en el autobús. Y como el autobús tenía el logotipo del show, explica la mamá de su mejor amiga,
quien ya estaba visiblemente nerviosa, le dio confianza, le dio buena espina. Y además, el animal, el tipo disfrazado, había quedado en que pronto vendrían otros autobuses, ¿verdad?, para también llevar a los papás, para que no se pusieran nerviosos. Total que pasa media hora, y pasa otra media hora, y pasa otra media hora. Pero muy para sorpresa del niño, no llegan los otros autobuses. Lo que sí llegan son varias patrullas de policía. No está claro qué más pasa, pero al día siguiente, el niño, con sentimientos muy encontrados, muy confundido, está esperando que comience el show. Y el show comienza, pero la intro del programa, la música del opening, no suena. Lo único que hay es uno de los animales en medio del escenario, con unas palabras para los niños, y les dice: por favor, llamen a sus papás para que vengan frente al televisor, porque tenemos un mensaje muy importante que darles. No hizo falta que él buscara a su papá y a su mamá, ya estaban ahí. Entonces el animal dice: nosotros en ningún momento, y hablo por parte del show, la producción del programa, la dirección y el canal, publicamos ningún artículo en ninguna revista con ningún cuestionario, y jamás le dimos a ningunos niños ningunas tarjetas que los acreditaran como miembros del club. Todo eso fue mentira. Todo eso no lo hicimos nosotros. El hombre cuenta que en aquel entonces le costó mucho entenderlo, pero cuando fue adolescente sí lo entendió. Entendió por qué los padres de la niña, de la chiquilla, de su mejor amiga, lloraron tanto en ese momento. ¿Sabes qué es lo peor? Que esto no es lo más horrible de esta historia. Lo más horrible pasó varias semanas después. Los padres de esta niña recibieron un sobre grande a su casa. Cuando lo abrieron, adentro contenía una tarjeta dorada que acreditaba a su hija como miembro élite del show. Y había una cinta Super 8. Cuando pusieron la cinta Super 8, salía su hija junto a otros de los niños que se fue en ese autobús, y en el medio alguien vestido de conejo. La niña miraba a la cámara, se reía, se les veía bien a ambos, y entre sonrisas ella dijo: papá, mamá, quiero que sepan que estoy bien, me estoy divirtiendo mucho, este es un lugar maravilloso. Lamento mucho que los demás niños no hubieran podido venir con nosotros. Reportes bastante extraños surgieron en la parte noroeste de los Estados Unidos a partir del año 2003, donde muchas personas de diferentes localidades reportaban haber visto a una criatura que no solamente tenía un aspecto muy mórbido, muy horrible, sino que además los hacía sentir un pánico inenarrable. De todas las historias que involucran monstruos o criaturas extrañas, llámese Mothman, llámese el chupacabras, aquí hubo un caso muy interesante, un detalle que separa esto del resto. Hubo un blackout informativo, es decir, no salieron ni documentales sobre esto, no salieron ni reportajes sobre esto, ni siquiera por parte de programas que se dedican, que hacen vida hablando de estas cosas, en especial los sensacionalistas. Nada. Y no fue sino hasta el año 2006 y de la mano única y exclusivamente de las víctimas que dijeron haber visto a esta criatura que finalmente se pudo recopilar una serie de pruebas. Se decía en el 2006 además que iba a salir un libro, pero brilló por su ausencia. Y eso da mucho que pensar.
Hay algo muy increíble aquí. Todos decían que esta criatura se llamaba Terreik, el rastrillo. Aquí lo interesante. Estas personas sabían que se llamaba Terreik porque la criatura se los había dicho. Y además, para el año 2006, 3 años después de que empezaron las investigaciones por parte de estas víctimas, encontraron cosas interesantísimas que datan de mucho más atrás. Hay una carta en el año 1968, una carta de suicidio, de una persona que afirmaba que se estaba quitando su propia vida porque no soportaba más las visiones de esta criatura. Y te podrás imaginar cómo se sintieron cuando en esa carta leyeron ese nombre, el rastrillo, por su traducción al español Terreik. La carta decía algo más o menos así: no soporto más, no lo tolero más, cada noche lo estoy viendo, cada noche está más cerca, no sé qué quiere de mí, pero me voy a quitar mi propia vida. Y buscaron en los registros y el hombre sí se había suicidado. Hay varias historias, pero la más conmovedora es una que sucedió precisamente entre el 2003 y el 2006, de una familia y la mujer dijo haberse despertado porque sintió que su marido se estaba sentando sobre la colcha. El esposo estaba viendo al frente y ella lo notaba en la oscuridad. Cuando ella gira la cabeza, se da cuenta entonces de qué pasó, de qué fue ese golpe en la cama. Había alguien sentado al pie, alguien de espaldas. Aquella cosa que estaba sentada al pie de la cama era muy extraña. Tenía la espalda encorvada, según ella recuerda, una especie de joroba. Era extraño, le pareció que era una especie de perro sin pelos, sentado. Esta pobre mujer recuerda lo que quizás es el detalle más espeluznante con respecto a esta criatura, y son las manos, que están completa y totalmente desproporcionales en relación al cuerpo. Son enormes, son gigantescas, y lo peor de todo son los dedos, extraordinariamente largos, y los movía muy lentamente. Quizá el tiempo se hizo eterno. Quizás fue un minuto, quizás fueron segundos solamente, pero se les hizo largo. Y entonces en ese momento quien rompe el hielo, desgraciadamente, es la cosa que está sentada ahí, porque se levanta y con un movimiento muy extraño, una forma de caminar difícil de describir, se arrastra y con una rapidez de vértigo se pone del lado de la cama donde está el esposo, mirándolo fijamente a menos de 30 centímetros, cara a cara. Y se le queda viendo, y se le queda viendo, y no saben qué hacer. De repente la criatura se mueve y va hacia el pasillo, corriendo.
y escuchan el grito de la hija. Y el papá va corriendo a ver qué estaba pasando. Cuando enciende la luz y ve hacia el fondo del pasillo, está la criatura. Y debajo de la criatura está la niña, ensangrentada. Le había hecho daño. La criatura escapa por las escaleras, casi que rebotando contra las paredes, y el papá va y la recoge desesperado, y la niña está ensangrentada, le sale sangre por la boca, por la nariz. Y entonces la mamá, desesperada, recuerda, tiempo después de que esto sucedió, que la niña habló y dijo: es el rastrillo. Lo dice en inglés: it's the rake. El papá, desaforado, fuera de sí, corre, mete a la hija en el auto y la lleva al hospital, mientras que la mamá se queda con el niño, con el hijo, el otro hermano, que está gritando y no puede más, está sacado y está fuera de sí. Las desgracias no terminan aquí. El papá choca y muere él y la hija en el accidente. La madre cuenta que en un principio la policía colaboró mucho. La madre cuenta también que con mucho pesar, pero con valor, con mucha valentía también, va y le cuenta a la prensa lo que sucedió. Solo para ver, en el colmo del sufrimiento, que la noticia no sale, que no dicen nada, no lo reportan y por supuesto el caso queda no resuelto. Pone una grabadora digital en la mesa de noche, todas las noches religiosamente. Al día siguiente, ella coloca la grabación en la computadora a 8 veces la velocidad, y de todas las horas que ella tiene de sueño, esto le toma 1 hora por día para registrar algún sonido, algo. Ella se despierta y ve hacia los lados y está sudando y tiene un dejo de ese horror, de esa sensación horrorosa, asquerosa que sintió aquella noche cuando vio al rastrillo por primera vez. Ella entonces toma la grabación se escuchó un sonido, pero no era el sonido que ella esperaba escuchar. Era la voz de este bicho, una voz horrorosa, que le decía: soy el rastrillo. Lo susurraba en la oscuridad. Esta mujer movió cielo y tierra y es una de las artífices de esta investigación. Arruinó su vida el rastrillo, pero ya no se sabe más al respecto. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de Las Voces Anónimas.